A las 11 de la noche, la tarjeta de crédito de la mujer fue rechazada por tercera vez, y Michael Torres se adelantó para pagar la compra, que costaba más que la medicación para el asma de su hijo. Aferraba un desgastado bolso de diseñador como si guardara los últimos recuerdos de una vida que ya no existía. Sus manos, impecables, temblaban mientras susurraba «gracias» a este desconocido que no tenía ni idea de que estaba ayudando a alguien que había perdido $500 millones en una sola noche. Lo que Michael no podía ver era cómo ella los había estado observando a él y a Alex, de 8 años, durante semanas, aprendiendo su rutina, memorizando qué cereal prefería a Alex, qué noches les costaba pagar la recarga de su inhalador. La mujer que estaba frente a él en la tienda Murphy no solo estaba agradecida. Lo observaba, intentando comprender cómo alguien con tan poco podía dar con tanta generosidad. Como un padre viudo podía criar a un hijo que sonreía así a pesar de todo lo que habían perdido. Cuando Michael le entregó su tarjeta sin dudarlo, se dio cuenta con una claridad devastadora de que este hombre poseía lo único que su fortuna nunca había podido comprar: la capacidad de ver el sufrimiento y responder con una amabilidad inmediata y sencilla. Michael Torres llevaba 4 años funcionando con 3 horas de sueño y café solo, desde el accidente que se llevó a María y lo dejó con Alex, de 8 años, y facturas médicas que se multiplicaban en noches de insomnio. Antes de la muerte de María, trabajaba en la construcción durante el día y entrenaba a un equipo infantil los fines de semana, soñando con la casa que comprarían cuando su negocio de contratista despegara. Ahora, sus manos conocían el peso del cable eléctrico en lugar de bates de béisbol, y el único entrenamiento que hacía era ayudar a Alex con la tarea después de jornadas de 12 horas. La rutina nocturna se había vuelto sagrada. Pasar por Murphy's para las necesidades del día siguiente. Dejar que Alex eligiera un pequeño capricho. Conducir a casa por calles que se sentían vacías sin la voz de María. Había aprendido a interpretar a la gente durante esas compras nocturnas al supermercado, cuando el agotamiento despojaba de toda pretensión y dejaba solo visible la cruda necesidad humana. Pero había algo diferente en la mujer del bolso caro y la mirada atormentada. Algo que le recordaba su propia reflexión en los meses posteriores al funeral de María. Sarah Chen había construido su empresa tecnológica a partir de una simple idea de dormitorio universitario y una férrea determinación. Chen Dynamics había sido la obra de su vida, su identidad, su fortaleza contra un mundo que le había enseñado desde pequeña que el dinero era la única garantía fiable. La noche antes de que le rechazaran la tarjeta de crédito en Murphy's, tenía una fortuna de $500 millones en papel, con casas en 3 estados y una reputación que podía marcar la diferencia en sus carreras. La noche del rechazo, dormía en su coche en el aparcamiento de un Walmart, intentando comprender cómo alguien que había pasado 20 años construyendo un imperio podía perderlo todo por acusaciones que no podía demostrar. La junta directiva actuó con precisión quirúrgica, congeló activos, suspendió el acceso, inició investigaciones que tardarían meses en resolverse mientras su vida se desintegraba en tiempo real. El bolso Hermès que sostenía era un regalo de su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Una de las pocas posesiones que no habían sido confiscadas como posible prueba. El bolso se había convertido a la vez en un consuelo y una carga, albergando los últimos vestigios de una vida que cada vez parecía más surrealista. Dentro, envuelta en papel de seda que aún conservaba el perfume de su madre, había una fotografía de su graduación universitaria. Sus padres, radiantes de orgullo, de que su hija hubiera llegado más lejos de lo que jamás habían soñado. La voz de su madre parecía resonar en esa imagen descolorida. El éxito no se trata de cuánto dinero ganes, cariño. Se trata de cuánta gente te recuerde con cariño cuando ya no estés. A Sarah no se le escapó la ironía de haber pasado 20 años acumulando riqueza mientras olvidaba la misma lección que su madre había intentado enseñarle. Ahora, sentada en su coche frente a Murphy's a medianoche, comprendió con una claridad devastadora que había amasado una fortuna, pero no había logrado construir una sola relación genuina que pudiera sobrevivir al colapso de su identidad profesional.
El costoso bolso que una vez había simbolizado el logro ahora se sentía como evidencia de todo lo que había priorizado sobre la conexión humana. Alex Torres tenía la mirada de su madre y la obstinada insistencia de su padre en ayudar a los demás, incluso cuando no se la pedían. A los 8 años, ya había aprendido que pedir cosas hacía que su padre apretara la mandíbula de una manera que significaba que el dinero escaseaba. Su asma había sido manejable cuando María vivía. Había sido cuidadosa con sus medicamentos, reconocía rápidamente los primeros signos de un ataque y defendía con firmeza a los médicos y la compañía de seguros. Ahora, Michael cargaba solo con esa responsabilidad, junto con la constante ansiedad de que una visita a urgencias pudiera arruinarlos a ambos. Alex había notado a la mujer en Murphy's antes de esa noche. Había estado viniendo regularmente durante semanas, siempre sola, siempre comprando solo la comida suficiente para una persona. Lo que más le impactó fue cómo los miraba a él y a su padre, con la expresión de quien ve una película sobre una vida que desearía poder entender. La noche que su padre pagó la compra, Alex hizo la pregunta que atormentaría a ambos adultos. «Papá, ¿por qué esa señora nos miraba como si intentara memorizar cómo es una familia?» Lo cierto era que Sara los había estado observando durante semanas, no con mala intención, sino por una curiosidad desesperada sobre cómo las personas sobrevivían a una pérdida sin perderse a sí mismas. Había empezado a ir a Murphy's después de escuchar una conversación entre Michael y el anciano dueño de la tienda sobre planes de pago para la medicación de Alex, sobre el delicado equilibrio entre el orgullo y la necesidad que definía su existencia. Desde su coche en el aparcamiento, había observado su rutina nocturna. La forma en que Michael dejaba que Alex eligiera entre dos opciones igualmente económicas, dándole control mientras administraba su limitado presupuesto. La forma en que escuchaba las historias escolares de Alex con atención concentrada, entendiendo que estas conversaciones eran la base de su relación. La forma en que nunca parecía frustrado por sus limitaciones, solo decidido discretamente a hacer de su pequeña vida algo estable y amoroso. Sara había olvidado cómo se veía cuando alguien prefería la satisfacción a la ambición. Cuando alguien medía el éxito por la risa de su hijo en lugar del saldo de su cuenta bancaria. Ver a Michael y Alex hacer sus compras nocturnas con tan fácil compañía había sido a la vez educativo y desgarrador para alguien que había tratado las relaciones como alianzas estratégicas. La noche que Michael pagó sus compras, Sara se sentó en su coche durante 2 horas después, tratando de procesar la inesperada amabilidad de un desconocido que claramente tenía menos que ella. La habían entrenado para ver la generosidad como una debilidad, la amabilidad como un lujo que las personas exitosas no podían permitirse, la conexión humana como una posible desventaja en el ascenso corporativo. Pero ver a Michael entregar su tarjeta sin dudarlo, sin exigir explicaciones ni gratitud, sin hacerla sentir insignificante por necesitar ayuda, destrozó algo fundamental en su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Empezó a regresar a Murphy's no para comprar, sino para observar, para estudiar a esta pequeña familia que parecía haber encontrado la paz en circunstancias que deberían haberlos destrozado. 2 empleados para la amargura y la mezquindad que deberían haberlos destrozado. Vio a Michael trabajando turnos extra para pagar los útiles escolares de Alex. Lo vio rechazar invitaciones sociales porque no podía permitirse una niñera, y poco a poco empezó a comprender que estaba observando a alguien que había descubierto una riqueza que no se podía medir en dólares ni acumular con ganancias trimestrales. La constatación fue a la vez humillante y aterradora, que todo por lo que había trabajado podría haber sido precisamente las prioridades equivocadas. Los intentos de Sara por ayudar se volvieron cada vez más elaborados y transparentes para cualquiera que prestara atención. Accidentalmente dejaba caer billetes de $20 cerca de la caja cuando Michael no miraba, gestionaba donaciones anónimas para cubrir los gastos escolares de Alex, incluso convenció a Murphy de que le vendiera el medicamento para el asma específico de Alex a un precio misteriosamente rebajado. Sus gestos eran torpes, debido a la inexperiencia. Nunca había aprendido el arte de ayudar a los demás, sin que esto se centrara en su propia necesidad de sentirse útil.
Michael empezó a notar el patrón de pequeños milagros que parecían seguir sus visitas a Murphy's. La forma en que ciertas necesidades se volvían repentinamente asequibles. La forma en que los obstáculos se resolvían de la noche a la mañana. Empezó a observar a la mujer del bolso caro y su cuidado al contar el dinero. Empezó a sospechar que su anónimo benefactor podría no ser tan anónimo como creía. La revelación llegó suavemente, una simple conversación en el pasillo de cereales sobre el sabor favorito de Alex que reveló que Sara sabía mucho más sobre sus preferencias de lo que un observador casual debería. «Nos has estado siguiendo», dijo Michael en voz baja, sin acusar, pero con el cansado reconocimiento de alguien que había aprendido a desconfiar de la buena fortuna conveniente. La cuidadosa compostura de Sara se quebró por completo al darse cuenta de que su vigilancia había sido descubierta. Sus elaborados intentos de anonimato se revelaron como un comportamiento desesperado. «No te entiendo», corrigió ella, con la voz apenas por encima de un susurro, cargada de vergüenza y algo que podría haber sido alivio. «Solo intento entender cómo lo haces parecer tan fácil». Michael miró a Alex, quien estaba absorto comparando personajes de dibujos animados en cajas de cereales, ajeno a la conversación de adultos que se desarrollaba sobre su cabeza. «¿Qué crees que hago parecer fácil?», preguntó. Y Sara percibió en su voz el cansancio que también ocultaba a su hijo. «Ser feliz con lo que tienes. Estar agradecido en lugar de estar enojado. Criar a un niño que sonríe así a pesar de todo lo que ha perdido». Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas, revelando la profundidad de su observación y la magnitud de su propia pérdida. «Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y me sentía miserable todos los días. No tienes casi nada, y tu hijo te mira como si fueras la estrella». Michael estudió su rostro, buscando engaño, pero solo encontró la honestidad pura de alguien que se había quedado sin energía para fingir. La conversación que siguió fue vacilante, llena de pasos cuidadosos entre dos personas que aprendían a confiarse mutuamente información que podría usarse como arma. Sara le habló de Chain Dynamics, de la investigación de fraude que destruyó su reputación de la noche a la mañana, de dormir en su coche porque todos sus bienes estaban congelados a la espera de un proceso judicial. Michael escuchó sin juzgar, entendiendo que la vergüenza era un lujo que ninguno podía permitirse, que la supervivencia requería una honestidad brutal sobre circunstancias ajenas a su control. «Entonces, la mujer que ha estado pagando anónimamente la medicación de mi hijo está en realidad en quiebra», preguntó. Y Sara no detectó ira en su voz, solo diversión cansada ante la broma cósmica que representaba su situación. «Más hermano que tú», admitió. La confesión fue como lanzarse por un precipicio a territorio desconocido. «La diferencia es que yo solía tener dinero. Tú nunca lo tuviste, pero aún así descubriste cómo ser rico». La distinción pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba listo para cruzar. El reconocimiento de que la pobreza y la riqueza eran más complicadas que los saldos de las cuentas bancarias. El ataque de asma de Alex llegó sin previo aviso un martes por la noche, cuando el aire de noviembre se volvió cortante e implacable, atravesando las paredes de su apartamento como un recordatorio de que algunas vulnerabilidades no se podían controlar con una planificación cuidadosa. Michael había estado instalando paneles eléctricos en una nueva subdivisión, trabajando hasta tarde para cumplir con una fecha límite que determinaría si podía permitirse el abrigo de invierno de Alex, cuando su teléfono sonó con la llamada que todo padre teme. Para cuando llegó a urgencias, todavía con su ropa de trabajo y cargando con el miedo que se había convertido en su compañero constante, Alex estaba estable pero asustado, su pequeña mano agarrando el inhalador que se había convertido en su salvavidas. El departamento de facturación del hospital era menos servicial que el personal médico. El seguro cubría el tratamiento básico, pero la medicación especializada que Alex necesitaba requería un copago que bien podría haber sido de $1 millón. Se sentó en la sala de espera pediátrica, calculando y recalculando números que no cuadraban, comprendiendo con una claridad devastadora que amar a alguien no era suficiente para protegerlo de las crueldades del sistema de salud.
Ahí fue donde Sara lo encontró a las 3 de la mañana. Habiendo sabido de alguna manera sobre la condición de Alex a través de misteriosas redes que seguían a familias en crisis, no ofreció dinero, soluciones ni el discurso corporativo que había definido su vida anterior. En cambio, se sentó a su lado en la incómoda silla de plástico y simplemente existió en el espacio junto a su miedo. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?, preguntó Michael, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. La cuidadosa máscara de Sara se desvaneció por completo al darse cuenta de que su vigilancia había alcanzado niveles que traspasaban todos los límites de la preocupación apropiada. He estado revisando el historial médico de Alex, admitió, con la voz cargada de vergüenza por alguien que confesaba violaciones que no podía justificar, pero tampoco lamentar. Sin interferir, solo manteniéndome informada, asegurándome de que tuviera acceso a los mejores especialistas, de que ningún retraso burocrático afectara su programa de tratamiento. La confesión debería haber enfadado a Michael, pero en cambio sintió algo más. El reconocimiento de que este desconocido se preocupaba por el bienestar de su hijo de maneras que iban mucho más allá de la preocupación casual o la caridad impulsada por la culpa. ¿Por qué?, preguntó Michael simplemente. Y la respuesta de Sara llegó con la honestidad vacilante de alguien que había olvidado cómo explicar emociones que no se podían cuantificar en informes trimestrales. Porque verte con Alex me recordó algo que había olvidado de mi propia infancia, algo que mi madre intentó enseñarme antes de que tuviera demasiado éxito para escuchar. Solía decir que la única verdadera riqueza era tener gente que te acompañara en la oscuridad, que eligiera quedarse cuando quedarse fuera difícil e irse fuera más fácil. La voz de Sara se quebró ligeramente al continuar. El peso de años de arrepentimiento acumulado hacía que cada palabra pareciera un esfuerzo físico. Murió cuando yo estaba construyendo mi empresa y pasé los siguientes 15 años intentando demostrar que el dinero podía sustituir esa presencia. Pero no puede, ¿verdad? Michael negó con la cabeza, comprendiendo de repente que la transformación de Sara de directora ejecutiva a ayudante anónima no se había tratado de redención ni caridad, sino de intentar aprender un idioma que nunca le habían enseñado. La conversación que siguió fue cuidadosa y complicada, llena de negociaciones que no tenían nada que ver con el dinero y sí con el orgullo, la dignidad y el delicado equilibrio entre aceptar ayuda y mantener el respeto por uno mismo. Cuando llegó el momento, se le presentó con la precisión de alguien que había aprendido que el dinero podía resolver problemas, pero no comprar relaciones. Sara había logrado acceder a suficientes activos congelados para cubrir los gastos médicos de Alex, pero presentó la solución con la formalidad incómoda de alguien que nunca había aprendido a dar sin esperar nada a cambio. «Quiero ayudar con el tratamiento de Alex», dijo, con palabras mesuradas y cuidadosas, aguardando con la certeza de que esta oferta podría salvar su relación o destruirla por completo. No como un préstamo ni un caso de caridad, sino como alguien a quien le importa lo que le pase. Michael miró a su hijo, que dormía plácidamente bajo las mantas del hospital que olían a detergente industrial y esperanza institucional, y sintió el peso de cada decisión que lo había llevado a ese momento. «No puedo pagarte», dijo en voz baja. Admitirlo le costó más de lo que creía posible. «No te lo pido», respondió Sara, sin la habitual autoridad corporativa en su voz. «Te pido que me dejes formar parte de algo importante, aunque todavía no entienda del todo qué significa». El acuerdo al que llegaron no satisfizo del todo a ninguno, pero parecía sostenible para ambos. Sara se haría cargo de los gastos médicos de Alex y Michael le enseñaría habilidades prácticas que nunca había aprendido. Competencias básicas de la vida cotidiana que su riqueza le había permitido evitar. Las lecciones comenzaron en el estacionamiento de Murphy un jueves por la noche, cuando el auto de Sara no arrancaba y no tenía ni idea de cómo revisar el aceite ni cargar la batería. «Abre el capó», le indicó Michael, con la misma paciencia que usaba con Alex cuando le explicaba algo nuevo y potencialmente frustrante. «No sé cómo», admitió Sara, y Michael se dio cuenta, casi asombrado, de que estaba ante alguien que había dirigido una empresa de $500 millones, pero que nunca había aprendido a cambiar una llanta. La hora que siguió fue una revelación para ambos.
Michael descubrió la extraña satisfacción de enseñar habilidades que parecían elementales hasta que intentabas explicárselas a alguien que nunca había necesitado aprenderlas. Sarah experimentó el peculiar orgullo de dominar algo con sus propias manos en lugar de comprar una solución. «Aprendes rápido», observó Michael mientras Sarah cargaba con éxito su propia batería. Su ropa cara ahora estaba manchada con la auténtica mugre del trabajo mecánico. «Nunca he aprendido nada tan importante», respondió. Y ambos comprendieron que no se refería al mantenimiento del coche. La transformación fue gradual pero inconfundible, visible en cómo el costoso vestuario de Sarah dio paso a ropa práctica que podía sobrevivir a las compras y a las visitas al parque. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en Murphy's no porque necesitara los ingresos, sino porque necesitaba entender lo que se sentía al trabajar por algo más que la maximización de beneficios y el dominio del mercado. El viejo Murphy, que llevaba 30 años al frente de la tienda y había presenciado todo tipo de desesperación humana, aceptó su solicitud con el humor seco de quien ha aprendido que las sorpresas de la vida suelen ser más interesantes que sus decepciones. «Antes eras director ejecutivo», comentó, viendo a Sarah luchar con la caja registradora en su primer día. «Ahora estás empaquetando comestibles, existencias y estantes». Tras reflexionar, Sarah miró a su alrededor, la pequeña tienda que se había convertido en el centro de su nuevo universo, a los clientes que la saludaban por su nombre, a la simple satisfacción de un trabajo con resultados visibles e inmediatos. «Este es el primer trabajo que he tenido en el que no pierdo el tiempo pensando en cómo eliminar los trabajos de otros», dijo. «Creo que me gusta». La aceptación de Alex hacia Sarah fue inmediata y sencilla, como solo los niños podían lograr. Liberado de la necesidad adulta de analizar motivaciones o cuestionar la generosidad que parecía demasiado buena para ser verdad, comenzó a incluirla en los cuentos que contaba sobre su día antes de dormir, el inventario casual de pequeños eventos que constituían su mundo, tratando su presencia como algo natural en lugar de extraordinario. «Sarah me ayudó con mi tarea de matemáticas hoy, y sabía cómo lo hacía mamá», le dijo a Michael una noche. La observación, hecha con el tono práctico de quien informa sobre las condiciones climáticas. Michael sintió una opresión en el pecho ante la comparación, no por celos, sino por reconocer que su hijo se estaba recuperando de maneras que no se había atrevido a esperar. La presencia de Sarah en sus vidas había evolucionado de una extraña servicial a algo parecido a una familia, aunque ninguno de ellos se atrevió a mencionarlo explícitamente. Asistía a los eventos escolares de Alex con la atención feroz de alguien que recupera el tiempo perdido. Animaba sus partidos de fútbol con un entusiasmo vergonzoso, ayudaba con las tareas que la desafiaban más que la mayoría de las negociaciones corporativas a las que había sobrevivido. La rutina nocturna se amplió para incluir 3 escenarios de juego en lugar de 2. Conversaciones que abarcaban desde las últimas horas de Alex. Desde su obsesión con los dinosaurios hasta la comprensión cada vez mejor de Sarah sobre cómo funcionaban las familias normales. Estas conversaciones se habían convertido en su momento favorito del día. La educación informal que recibía sobre lo que las familias realmente discutían cuando no actuaban para los observadores externos. La crisis que puso a prueba su equilibrio cuidadosamente construido no provenía de fuerzas externas, sino del propio pasado de Sarah, en la forma de Richard Blackstone, su exabogado, que llegó a Murphy con noticias que podrían restaurar todo lo que había perdido. «Sarah, hemos encontrado las pruebas», anunció, con la voz triunfante de alguien que había pasado meses construyendo un caso irrefutable. «Vindicación completa, restitución total de los bienes y suficientes motivos para una contrademanda que te hará más rica que antes de que empezara todo este lío». Repartió documentos por la pequeña oficina de Murphy, papeles legales que representaban la reivindicación, la riqueza y la devolución de todo lo que ella creía desear. «Puedes recuperar tu vida», continuó Blackstone, mientras sus ojos ya calculaban las horas facturables y los porcentajes de honorarios. La dinámica con Chen, el puesto en la junta directiva, la casa en Malibú, todo. Solo tienes que volver a California de inmediato y retomar tus responsabilidades.
Sara miró fijamente los papeles que representaban su vida anterior, sintiendo el peso de una decisión que nunca esperó afrontar. ¿Y mis responsabilidades aquí?, preguntó en voz baja, y Blackstone siguió su mirada hasta la entrada de la tienda, donde Alex le mostraba a Michael un dibujo que había hecho de su familia. 3 monigotes tomados de la mano fuera de un edificio llamado Murphy's. Esta gente. La voz de Blackstone transmitía el desdén de alguien que nunca había entendido las relaciones que no se podían cuantificar en términos legales. Sara, estás hablando de un dependiente de supermercado y un trabajador de mantenimiento con un niño enfermo. Puedes extenderles un cheque por más dinero del que verán en toda su vida y seguir adelante con tu vida real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada, revelando la enorme distancia entre el mundo que Sara había habitado y la vida que había estado construyendo, un día cualquiera a la vez. Michael, que había fingido no escuchar mientras ayudaba a Alex con la tarea, sintió un frío en el pecho al comprender que a Sara le ofrecían todo lo que él nunca podría darle. Riqueza, estatus, influencia, un futuro que no implicaba preocuparse por facturas médicas ni por el presupuesto de la compra. Deberías irte, dijo en voz baja, sin que su voz transmitiera la emoción que lo destrozaba por dentro. Esta es tu oportunidad de recuperar todo lo que perdiste. Sara miró entre los documentos legales que representaban su pasado y la familia que se había convertido en su presente, comprendiendo que la elección no era realmente entre la riqueza y la pobreza, sino entre el éxito y la felicidad, entre el logro y la pertenencia. Necesito tiempo para pensar, le dijo a Blackstone, quien recogió sus papeles con la impaciente eficiencia de quien no entendía por qué alguien tendría que pensar en aceptar $500 millones. La conversación que siguió después de que Blackstone se marchara y Murphy cerrara fue la más sincera que habían tenido sobre la precaria base de su improbable familia. Tienes que irte, dijo Michael, con palabras cargadas de resignación y algo que podría haber sido alivio por haber tomado finalmente la decisión. Esto es por lo que has trabajado toda tu vida. No puedes desperdiciarlo por nosotros. Sara estaba sentada detrás del mostrador. El último dibujo de Alex se extendía ante ella como la evidencia de una vida que nunca había planeado, pero que no podía imaginar abandonar. ¿Y si no quiero volver a mi antigua vida?, preguntó. La pregunta flotaba en el aire como un desafío a todo lo que todos habían asumido sobre el éxito y la felicidad. ¿Y si me gusta más esta? La risa de Michael no tenía humor, solo un amargo reconocimiento de sus diferentes circunstancias y la imposibilidad de lo que ella sugería. Sara, estás hablando de renunciar a $500 millones para empacar la compra y ayudar a una niña de 8 años con la tarea. Eso no es romance. Es una locura. La acusación dolió porque contenía suficiente verdad como para ser devastadora. Desde cualquier perspectiva racional, su decisión no tenía sentido, desafiaba todos los principios de la toma de decisiones lógica que había pasado décadas perfeccionando. Tal vez, asintió en voz baja, con la tranquila seguridad de alguien que finalmente había comprendido la diferencia entre tener éxito y ser feliz. Pero he sido rica, Michael. He tenido todo lo que el dinero puede comprar, y me sentía miserable todos los días. Estos últimos meses, trabajando en Murphy's, ayudando con los deberes de Alex, aprendiendo a arreglar mi propio coche. He sido más feliz que desde que murió mi madre. La confesión pendía entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. El reconocimiento de que la felicidad y el éxito no solo eran cosas diferentes, sino que podrían ser incompatibles para alguien que había pasado décadas confundiendo logro con satisfacción. Alex, que había estado escuchando desde la trastienda de la tienda con la atención concentrada de alguien cuyo mundo entero pendía de un hilo, emergió con la franqueza que solo los niños poseen. ¿Nos vas a dejar?, le preguntó a Sara, con voz baja pero firme, preparado para la decepción, pero esperando contra toda esperanza una respuesta diferente. Sara se arrodilló a su altura, viendo en su rostro la confianza que de alguna manera se había ganado y el miedo a destruirla. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Y la respuesta de Alex llegó sin dudarlo,
con la absoluta certeza de alguien que había aprendido a expresar sus necesidades con claridad, porque los adultos no siempre se acordaban de preguntar: «Quiero que te quedes. Quiero que seas mi segunda madre como lo eres ahora, pero para siempre. Así no tengo que preocuparme de que desaparezcas como mamá». La simplicidad de su petición despojó a la familia de toda justificación complicada y dejó solo la verdad esencial de que las familias no se construyen con documentos legales ni acuerdos financieros, sino con la decisión diaria de apoyarse mutuamente. «Entonces, me quedaré», dijo Sara, con el peso de la decisión más importante que jamás había tomado. «Me quedaré y juntos resolveremos el resto». Michael sintió que algo se rompía en su pecho. Un muro que había construido alrededor de su corazón para proteger a Alex de más pérdidas. Una barrera que también le había impedido imaginar que su pequeña familia pudiera expandirse, para incluir a alguien que los eligiera por encima de todo lo demás que el mundo les ofrecía. La batalla legal que siguió fue complicada, pero manejable. Especialmente con la decisión de Sara de aceptar un acuerdo que limpió su nombre, pero no le devolvió la fortuna. Usó los fondos restantes para comprar Murphy's cuando el viejo Murphy decidió jubilarse, transformando la pequeña tienda de comestibles en algo parecido a un centro comunitario donde la gente podía comprar lo necesario, reunirse para comidas informales y encontrar ayuda en caso de emergencia sin tener que lidiar con complicadas burocracias. El bolso Hermès que una vez simbolizó su éxito encontró un nuevo propósito como la mochila escolar de Alex, donde llevaba libros de texto, tareas y pequeños tesoros que los niños de 8 años acumulaban. El trabajo de Michael como electricista se expandió para incluir la enseñanza de técnicas básicas de reparación a cualquiera que quisiera aprender. Compartir conocimientos prácticos que la presencia de Sara le había recordado era valioso de maneras que no se podían medir en salarios por hora. Su rutina nocturna evolucionó para incluir a 3 personas que habían aprendido que las familias se pueden construir a través de la elección, así como de la biología. Que el amor era una decisión diaria, más que un sentimiento que te sucede. La boda, cuando finalmente se celebró, la ceremonia se celebró en Murphy's después del horario de oficina, con Alex como portador de anillos y padrino, con una sonrisa tan amplia que iluminaba la tienda. La ceremonia fue sencilla y práctica, como todo en su vida reconstruida. Votos que prometían presencia diaria en lugar de pasión eterna, anillos que provenían de la sección de joyería de la tienda donde se conocieron. Sara lució el vestido de su madre, arreglado a la medida por la señora Patterson, de la sastrería de al lado, y un ramo de flores de la limitada selección de la tienda que, de alguna manera, lucía perfecto bajo la luz fluorescente que había presenciado todo su noviazgo. La recepción consistió en café y pasteles del día anterior de la panadería, música del altavoz portátil de Alex y la profunda satisfacción de quienes habían encontrado justo lo que buscaban en el último lugar donde se les había ocurrido buscar. 2 años después, el mercado comunitario de Murphy's se había convertido en el corazón no oficial de su barrio. Un lugar donde la gente venía no solo a comprar comestibles, sino por el sentido de pertenencia que Sara y Michael habían aprendido de alguna manera, para crear a partir de su propia experiencia de aislamiento y pérdida. Alex, ahora de 10 años y con una confianza que reflejaba la seguridad de saberse amado por 2 adultos que se habían elegido mutuamente y a él con la misma deliberación, ayudó a los nuevos clientes a navegar por el sistema no oficial de asistencia y apoyo de la tienda. El bolso Hermès se había convertido en una reliquia familiar que se intercambiaban según la necesidad, con lo más importante en cada momento. A veces, la compra, a veces, proyectos escolares, a veces pequeños regalos que se hacían sin más motivo que el placer de ver a alguien sonreír. La transformación de Sara de directora ejecutiva a organizadora comunitaria fue completa, pero no dramática. Visible en la forma en que se movía por su pequeño mundo con la confianza de alguien que finalmente había aprendido a medir el éxito por la cantidad de personas que sabían que podían contar con ella, en lugar del tamaño de su cuenta bancaria. En las tranquilas tardes de domingo, cuando la tienda estaba cerrada y Alex estaba absorto en sus tareas o dibujando, Sara y Michael se sentaban juntos detrás del mostrador donde había comenzado su historia,
rodeados del milagro cotidiano de una vida construida de nada más sustancial que la bondad diaria y la esperanza tenaz. La fotografía. El nombre de María aún ocupaba un lugar de honor en el registro, pero ya no parecía un monumento a algo perdido. En cambio, se había convertido en parte de la historia de su familia. Prueba de que el amor podía sobrevivir a la muerte y la transformación, de que las familias podían expandirse para incluir a personas que se elegían mutuamente, superando las barreras artificiales de las circunstancias y los antecedentes. A veces, Michael le contaba a Sarah los sueños de María para Alex, los planes que habían hecho y que la enfermedad había interrumpido, el futuro que habían imaginado y que no se parecía en nada a la realidad que finalmente construyeron. Y Sarah compartía historias sobre las esperanzas de su madre en su éxito, el orgullo que sus padres sentían por sus logros, el reconocimiento gradual de que su definición de éxito había sido más matizada de lo que ella entendía en ese momento. La noche en que Alex anunció que quería añadir el apellido de Sarah al suyo no tuvo nada de especial, salvo por la forma en que cristalizó todo lo que habían construido juntos en un solo momento de reconocimiento. «Quiero ser Alex Torres Chen», dijo durante la cena, con la voz tranquila de quien anuncia una decisión que parecía inevitable en lugar de revolucionaria. «Para que sepan que les pertenezco a ambos». La conversación que siguió fue cuidadosa y emotiva, llena de tecnicismos legales y promesas sinceras, consideraciones prácticas y la construcción de sueños que reconocían tanto la familia en la que se convertirían como el futuro que querían crear juntos. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Comprendió que se le ofrecía algo más valioso que cualquier título corporativo o cartera financiera. La oportunidad de ser recordada como alguien que ayudó a criar a un hijo, que decidió quedarse cuando irse habría sido más fácil. El último capítulo de su historia fue tan ordinario y extraordinario como todo lo que habían construido juntos. Sarah le enseñó a Alex a equilibrar la caja registradora de la tienda mientras Michael reparaba una lámpara que llevaba semanas parpadeando. Sus voces crearon una banda sonora de conversación informal y risas compartidas que llenó el pequeño espacio con la clase de riqueza que no podía ser medido, acumulado o perdido por las caídas del mercado. El bolso Hermès reposaba en el mostrador, entre ellos. Ya no era un símbolo de lo que Sarah había perdido, sino un recordatorio de lo que había encontrado, lleno de los materiales de arte de Alex, las herramientas eléctricas de Michael y las pequeñas necesidades de una vida en común. Afuera, el vecindario seguía con sus quehaceres nocturnos. La gente se detenía para comprar la compra de última hora o simplemente para charlar con la familia que, de alguna manera, había aprendido a crear abundancia a partir de la escasez, a construir seguridad a partir de la dependencia mutua. Para descubrir que las transformaciones más profundas a menudo ocurrían no mediante gestos dramáticos, sino mediante la acumulación de días ordinarios vividos con extraordinaria atención a las personas que más importaban. A veces, las mayores fortunas no se construyen mediante la adquisición, sino mediante el acto radical de regalar todo lo que creías necesitar para descubrir lo que realmente querías. Y a veces, las personas más exitosas son aquellas que aprenden que la riqueza no se mide por lo que puedes comprar, sino por lo que decides conservar cuando todo lo demás se desvanece.